Sí. Esa S, el punto máximo que yo tenga, esa S va a estar definida por dos variables aleatorias. ¿Cuáles son esas variables aleatorias? La Y y la N. Efectivamente. La Y, pues porque si mi punto máximo, por ejemplo, terminase aquí, la Y está definiendo a qué altura terminó. ¿Sí me entienden? Y la N está definiendo cuántos saltos hubo. ¿Sí? Puede ser que no hubo ningún siniestro aquí y hasta aquí hubo un siniestro enorme. Y al final también terminó en este mismo punto máximo. O puede ser que haya 3 siniestros, como aquí lo dice, y termine en este punto máximo. Pueden ser 20 siniestros, 20 barritas, pero muy pequeñitas y que también hayan terminado aquí. Entonces son dos variables aleatorias las que interfieren, la N y la Y. Es por eso que mi S al final se convierte en una función condicional. Porque lo que yo voy a buscar es decir, a ver, por ejemplo, si este terminó en 7000, por ejemplo, aquí dice 7000, ¿cuál es la probabilidad de que mi S sea igual a 7000 dado N igual a 3? Es decir, ¿cuál es la probabilidad de que yo haya pagado 7000 pesos en indemnizaciones en solo 3 siniestros? Y si yo veo una barra que está más robusta o más llena, pues yo tendré que decir cuál es mi probabilidad de que S sea igual a 7000, dado que mi N es igual a 20. ¿Sí? La probabilidad evidentemente va a ser menor, ¿no? Ok. Perfecto. En lo siguiente de lo que me habla es una función indicadora. Una función indicadora solamente me dice 1 o 0, sí o no. La podemos ver incluso como una Bernoulli. El señor Luis Rincón vuelve a definir esta S, la variable aleatoria del riesgo, la vuelve a definir, pero ya más probabilísticamente, así, por medio de convoluciones. Esta es una función indicadora, ¿sí? N indicadores se vuelven a una convolución. Sí, entonces, pero este modelo no lo, digo, si en la práctica lo quieren tomar en cuenta, adelante. Pero no es nada, bueno, no es conveniente llevarlo a la práctica. Esta es su demostración, no se basen tanto en esta demostración. Lo único importante para mencionar aquí es lo que les decía, efectivamente, que al final mi función S, que es la f de x, que es la misma que esta S, lo que les decía es que mi función S va a terminar siendo una función condicional. ¿Cuál es la probabilidad de que S se encuentre en cierto punto, dado que ocurrieron cierto número de eventos? Y obviamente por Bayes yo tengo que multiplicar la probabilidad de que ocurra ese número de eventos, ¿no? Esta demostración no es tan relevante, ¿sí? Ahora sí, si nosotros ya vemos las características numéricas o bien las funciones de momentos o la parte teórica de todo esto, llegamos a estas ecuaciones. Creo que la vez pasada más o menos les mencioné por qué era lógico que la esperanza de mi siniestralidad o mi prima pura de riesgo fuera la multiplicación de mi severidad por mi frecuencia. Actuarialmente, ustedes vieron con un profe de teoría del seguros, les dijo que la fórmula era la prima pura de riesgo es igual a la severidad por la frecuencia. ¿Recuerdan? Sí. Sí. Sí, eso es algo axiomático. Sí, eso es, lo tienen que tener súper bien entendido. Pues justamente este es el modelo que me ayuda a representarlo. Mi prima pura de riesgo, es decir, la esperanza de S, es exactamente lo mismo que el promedio de mis reclamaciones por el promedio de mi severidad. Lo que reduce a la prima pura de riesgo es igual a la severidad por la frecuencia. ¿Sí queda clara esta ecuación? Sí. Sí, profe. Oye, profe, ya revisé, bueno, el libro, las demostraciones, y ya las traté de hacer. Pero hay una de mis dudas, es por qué empieza de esperanza de S y no del otro lado, porque se supone que, bueno, así como lo hacemos nosotros, es que casi siempre empezamos de donde tenemos más información, llegamos como, o sea, no, yo lo traté de hacer de derecha a izquierda,
y no pude. Eso Y hicimos la en derecha prueba, se ve Juanma. más claro. ¿Sí te salió? Eso, Sí se esa- puede, sí se puede hacer de derecha a izquierda. De hecho, yo creo que sería más loable una vez que entiendes lo que estás haciendo. Sí, porque lo que tendrías que hacer es desarrollar esta esperanza y desarrollar esta esperanza. Sí. es la esperanza de la esperanza y ya. Efectivamente. La esperanza de la esperanza y ya. De igual manera, de las dos formas, como sé que lo demuestres, yo te lo puedo tomar como correcto siempre y cuando los axiomas que uses estén bien. Antes de pasarme a ver estas demostraciones, ahora lo vamos a ver de manera práctica. Ahora nos vamos al Excel. Ahí pueden ver bien mi Excel. Sí. Perfecto. Ok, les había comentado que este Excel se los puedo compartir sin ningún problema para que ustedes se basen cómo es que lo estuve haciendo y trae la macro para que ustedes vean el programa. Pero a mí me gustaría que ya no tomaran así exactamente este mismo molde. Estoy seguro que hay mejores maneras de modelar el colectivo que con este orden. Ustedes son muy ordenados, ustedes échenle de su cosecha, pónganle gráficos bonitos, pónganle fórmulas que ya automaticen todo. Sí, en el pasado yo les dije incluso tómense este formato si quieren y pues porque es mucho más fácil. Pero ahora que ya saben cómo trabajamos y eso, me gustaría que pues pueden seguir más o menos este formato, no habría tanto problema, pero ojalá ustedes pusieran un poco más de su cosecha en el formato y en las fórmulas. Sí, hay muchas mejores maneras y maneras más eficientes y prácticas de modelar esto y maneras más eficientes de hacer una pozón. Entonces, por favor, sean creativos ahí. Bueno, para este modelo colectivo, ya que entendieron qué es el modelo colectivo, ya que entendieron qué variables toma el modelo colectivo, ahorita que les estoy explicando con el libro de Luis Rincón, lo primero que ustedes tienen que tomar, sí, en matemáticas es muy importante que ustedes sean ordenados, es los insumos y los parámetros. Los insumos es qué va a alimentar a mi modelo. En el caso pasado, en el modelo individual, los insumos de mi modelo eran pues las sumas aseguradas y la DJ por la CJ. Cuando yo obtenía eso, esos eran los insumos de mi modelo, porque esos eran los datos con los cuales yo trabajaba para absolutamente todo. En este caso, los insumos de mi modelo están ligados a los parámetros, porque resulta que los insumos de este modelo son distribuciones, lo cual no ocurría en el modelo individual. El primer insumo es el tiempo. Yo tengo que definirlo de 0 a t. ¿Sí? Les decía que se considera t es un año para poderlo fraccionar de manera más práctica, más fácil. El siguiente insumo, yo lo que tengo que saber es mi promedio de reclamaciones. ¿Cuál es mi promedio de reclamaciones? Con este promedio de reclamaciones, en este caso yo le puse lambda, pero perfectamente podría quedar ahí un NP, N por P. ¿Por qué N por P podría también quedar como el promedio de mis reclamaciones? Porque es la definición de la esperanza de una geométrica y ese es el promedio, ¿no? O sea, la esperanza es igual al promedio. No, no es la esperanza de una geométrica. No. Sí va por ahí, pero no es una geométrica, es una binomial. Una binomial, perdón. ¿Sí? Efectivamente, porque son de la misma familia, la binomial y la distribución Poisson. Eso lo vamos a ver después. Las familias de distribuciones de las clases AB0 se ven en procesos estocásticos, pero esas las vamos a ir viendo poco a poco. Entonces, aquí perfectamente yo podría acomodar una binomial o una Poisson. Yo le puse lambda por ser una Poisson, ¿no? Yo digo que tengo el número promedio de reclamaciones, tengo las unidades de tiempo. ¿Para cuánto tiempo vas a modelar el portafolio? No es lo mismo la probabilidad de accidente de un carro en un día que la probabilidad de que tenga un accidente en un año. ¿Están de acuerdo? Es más probable que en un año tenga un accidente a que en un día tenga un accidente. Y a pesar de que es totalmente independiente. Sí, por eso en este caso sí necesitamos las unidades de tiempo. Y al final yo obtengo mi parámetro agregado. Mi parámetro agregado es, dadas las condiciones de
de las funciones de distribución que yo utilizo para la frecuencia, que es la distribución binomial y la distribución Poisson, axiomáticamente estas distribuciones aceptan que el número promedio de un agregado de tiempo sea simplemente el número promedio de cada unidad por cuántos o por el número agregado de tiempo. ¿A qué me refiero? Este es el promedio de siniestros por unidad de tiempo. ¿Sí? Vamos a suponer que es un año. Ajá. El promedio de accidentes de este portafolio en un año es de 4 accidentes. Mis unidades de tiempo son 2. A eso yo me refiero a que son 2 años los que yo voy a asegurar. Así que mi parámetro agregado, yo lo que podría hacer es hacer una Poisson con lambda igual a 4 y sumarle otra Poisson con lambda igual a 4 y así obtener todos mis modelos. Pero axiomáticamente, la suma de las distribuciones Poisson, ¿qué es? Poisson. ¿Con qué parámetro? Lambda 1 más lambda 2. Efectivamente. ¿Con qué parámetro? La suma de las lambdas, la suma de n lambdas. ¿Sí? Eso es algo axiomático, eso no les voy a pedir que lo demuestren, eso ya tómenlo como una hipótesis, ¿sí? Como un postulado. Ok, entonces el parámetro de mi agregado me dice, bueno, entonces ahórrate ese trabajo y nada más hazte una distribución Poisson con 8 accidentes, entonces, en 2 años, es el número promedio. Lo siguiente es, mi siguiente insumo es el número de reclamaciones, ¿sí? El número de reclamaciones, denme un segundito. Discúlpenme, listo. El número de reclamaciones, también es uno de los insumos que yo ocupo porque es mi función Y. ¿Se acuerdan que la Y desde Y1 hasta YN es la función que me va a ayudar a ver la severidad? ¿Sí? El número de reclamaciones es el monto de mis reclamaciones es la severidad. La severidad normalmente, ¿cómo se modela? Con lo poco que ya hemos visto en seguros, ¿cómo la modelarían? ¿No? ¿Nadie? La S. No, sí, es correcto, es la S, pero ¿cómo la modelarían? ¿Qué distribución le meterían para modelar el monto de las reclamaciones? Gamma, Ok, correcto, ¿por qué? porque es continua. Además, ¿qué significa que sea continua? Tienes toda la razón, pero dime qué significa que sea continua. Mira, la distribución gamma literalmente es una hermana de la Poisson. ¿Alguna vez escucharon hablar de la distribución de Erlang? No. ¿No? Bueno, les comento súper rápido. Anótenlo, eso, chéquenlo de tarea. La distribución de Erlang es muy parecida a una distribución gamma, pero es discreta. Es de esa familia de la gamma y la Poisson. Esta, perfectamente, yo les puedo asegurar que para esta distribución, que es una distribución Poisson de parámetro lambda igual a 8, existe una prueba de bondad de ajuste que me va a dar un ajuste casi perfecto y me lo va a ajustar a una gamma. Pero ¿por qué una gamma yo la utilizo para las reclamaciones? La razón es la siguiente. Para el número de siniestros, yo no puedo tener 2.5 siniestros, ¿están de acuerdo? Yo no puedo tener 10.8 siniestros porque mis siniestros son puntuales, son discretos. O existe el siniestro o no existe. Para mis reclamaciones, yo normalmente utilizo una función continua porque puede ser que mi reclamación sea de 1,502 pesos o puede ser que mi reclamación sea de 1,502,50 centavos. Y eso estadísticamente ya es diferente. Es por eso que yo utilizo una distribución de la misma familia, Poisson, y me puedo ir a una gama. Y sé que sí se puede modelar con una gama, pues porque ya nos dimos cuenta que el histograma del modelo colectivo, al final termina siendo una gama. ¿Sí se acuerdan?
Del individual. Perdón, en el modelo individual termina siendo una gama. Ok, yo aquí también puedo modelar con una gama y con una distribución normal, ¿sí? Se dice por ahí que el actuario da patadas de ahogado y ya todo le quiere poner una distribución normal. Pues sí, la realidad es que también me ayuda una distribución normal. ¿Por qué me ayuda una distribución normal? ¿Qué pasa si yo tiendo a infinito, es decir, mi n a infinito o mi lambda a infinito, para una distribución Poisson? Se aproxima a la normal. Efectivamente, llega a la normal. ¿Qué pasa si yo tiendo a infinito eso es cuando yo tiendo a infinito el lambda. Si yo tiendo a infinito la n de la distribución binomial, también se va a aproximar a la normal, ¿sí? Eso es axiomático, ¿sí? El límite de esta función cuando n tiende a infinito es una distribución normal. Y el límite de una función Poisson cuando lambda tiende a infinito es una distribución normal. Y si yo dije que la distribución Poisson es de la misma familia que la gama, y yo tiendo a n a infinito la distribución Poisson, eso significa, y si yo tiendo a n, la distribución Poisson va normal, eso significa que hay un triángulo ahí, ¿no? Entre la distribución Poisson, la distribución normal y la distribución gamma. ¿Se dan cuenta de cómo se parecen estas distribuciones? Eso es lo que a mí me interesa porque en sus proyectos finales eso es lo que van a ver. O sea, yo, después del conocimiento que adquieran, yo esperaría que ustedes ya pudiesen modelar los portafolios. ¿Sí? Perdónenme, denme un segundito. Listo, discúlpenme. A ver, nos quedamos en... bueno, lo que me interesa es que entiendan las relaciones entre estas funciones, ¿sí? Investíguenle qué pasa si yo tiendo a infinito esto, axiomáticamente esta distribución, ¿por qué se parece a la otra? En esperanzas, ¿por qué se parecen? Ajá. En kurtosis, en varianzas. Pero bueno, al final mi siguiente insumo, mi siguiente parámetro, yo le definí como una distribución normal. Y los parámetros de una distribución normal son mu, que es mi parámetro de tendencia central, y mi desviación estándar, que es mi parámetro de dispersión. Aquí perfectamente también podría caber una gama, sin ningún problema. ¿Cuáles son los parámetros de la gama? ¿Alguien se sabe los parámetros de la gama? Es lambda y ¿Lambda y qué, perdón? k. Lambda y k. ¿Y qué es lambda y qué es k? Lambda. K es el número y lambda es intensidad. Sí, lo puedes ver así. Una distribución gamma, ¿de qué distribución viene? De una Poisson. No, es de la familia de la Poisson, pero una distribución gamma, ¿de qué distribución viene? A ver, si yo les pregunto una distribución binomial, ¿de qué distribución viene? De Bernoulli. Efectivamente, porque la suma de Bernoulli es binomial, ¿cierto? Sí. Perfecto. Entonces, una distribución gamma, si yo les pregunto de qué distribución viene, ¿De exponencial? efectivamente, porque la distribución gamma es la suma de las exponenciales. Y los parámetros son, como dijo su compañero, lambda y k, o de manera análoga, alfa y beta.
¿sí? Lambda es la intensidad, ajá, o el parámetro de la exponencial que está sumando. ¿Sí? ¿Cuál es el parámetro de la exponencial? Lambda. ¿Cierto o no? Sí. Bueno, entonces lambda y k, lambda es el parámetro de las exponenciales y k es el número de exponenciales que estás sumando. ¿Sí? Si yo en algún momento les dijera, mis siniestros se distribuyen exponenciales, dime cuál es la probabilidad de que yo tenga, yo pague 40,000 pesos en 20 siniestros. Ustedes, en lugar de hacer 20 exponenciales y sumar cada uno de sus resultados, mejor modelan una sola gama con una lambda del parámetro de las exponenciales y una k igual a 20. ¿Sí? Y eso me manda una gama. Y si se fijan, esa gama sería exactamente lo mismo que la S. Estaría sumando el número de siniestros. Es por eso que la gama casi siempre es el resultado de la S. Entonces aquí perfectamente podría caber un lambda y un k, o un alfa y un beta. ¿Sí? El lambda es el análogo al alfa y el beta es el análogo al k. Y también chequen, por favor, cómo lo modela Excel, porque Excel, si no mal recuerdo, los parámetros que toma es alfa y beta, pero la distribución la toma como si fuera alfa y el beta no lo toma como beta, lo toma como 1 entre beta. ¿Alguien se ha dado cuenta de eso en el Excel? No. Bueno, No, profe. Oye, profe, en nuestro caso, por ejemplo, aquí que dice T unidades 2, o sea, el K podría ser ese 2, o sea, si nosotros lo quisiéramos como automatizar, no. o tiene que ser uno ya fijo. Bueno, no podría ser ese 2 porque ese 2 estás hablando de tiempo. Ajá. De hecho, si tú quisieras automatizar, el lambda que tendrías que tomar sería el 8. Es como tu lambda final, tu lambda agregado. Ok. Ya tendrías que poner el número de simulaciones que quieres hacer. Esa sería tu K. Ok. Depende para qué distribución lo quieras. Yo, para cuestiones prácticas, para enseñarlo a ustedes primero, la distribución más fácil de usar es la distribución normal. Ujú. Y es por eso que defino mu y defino la desviación estándar. ¿Okay? Bueno, después de que yo termino de definir mis parámetros, yo lo que hago es, yo sé que voy a tener que modelar una distribución Poisson. Pero les repetía, como en la clase pasada, que él no me permite modelar una distribución Poisson. Lo único que me da es un valor. Lo único que me da aquí es qué valor de la distribución necesitas, pero no me lo simula. O sea, como que solamente me calcula mi formulita y ya. Ustedes tienen que hacer su factor de aleatoriedad, ¿sí? Y yo les decía que este Excel en particular está limitado. ¿Por qué? Si yo en una distribución Poisson le digo que me dé un lambda de 8, pues ¿hasta dónde se imaginan que puede llegar esta distribución Poisson? Hasta 16. Más o menos 16, 18. Ajá. ¿Por qué? Porque si yo le estoy diciendo, oye, en promedio tengo 8 eventos, si ese es mi promedio, pues muy rara vez me va a decir, oye, tienes más de 30 eventos. Que sí los hay. Porque acuérdense que axiomáticamente la distribución Poisson es infinita en la cola. Sí los hay. Sí, pero ya son nulos estos eventos y ya Excel los considera como nulos. Entonces, pero por ejemplo, si yo le digo, oye, ponme un parámetro de 20 y mis eventos, el promedio de mis eventos en un año agregado son de 20, evidentemente puede llegar perfectamente al 35, ¿no? Suena muy razonable que si yo le digo que es de 20, pueda llegar al 35. Entonces, ustedes tendrían que hacer un Excel que funcione para cualquier número. ¿Cómo le hacen? Yo aquí tengo solamente 30 ensayos. Ustedes tómenlo para N ensayos, o sea, dejen toda esta hilera hasta que se termine el Excel de ensayos y ya. ¿Sí? Sí, Pero profe. es muy importante que ustedes sepan en dónde termina.
Porque si a ustedes, por ejemplo, les pasa esto, hasta aquí hay 98% de probabilidad acumulada. Me falta más o menos un 1.3, 2%. Ajá. Si a ustedes les falta eso, esto les va a afectar directamente ya en su modelador de variables. Es por eso la importancia de lo que yo hice aquí. Lo que yo hice aquí es le metí un simulado, un validador. Yo aquí le digo que me dé cuál es el acumulado, solamente sumo esto. Y el validador, pues le digo, oye, para mí algo suficiente es el 95%. Y me quedé corto, ¿no? La realidad es que algo suficiente debería ser el 99%. Pero bueno, yo me quedé hasta el 95%. Si este valor es mayor al 95%, pues es una distribución suficiente con 30 ensayos. Si ese valor fuera mayor, por ejemplo, que fuera fuera menor, que fuera del 54%, me va a decir, oye, tu distribución con 30 ensayos es insuficiente, porque solamente estás acumulando el 54%. No estás tomando toda tu omega de eventos para poder meterla en tu modelador de variables. ¿Sí queda claro eso? Sí. Sí. Perfecto. Yo puse ese validador. Ustedes lo pueden poner de otra manera y de hecho ustedes podrían extender perfectamente sus variables. El siguiente paso es, ahora sí, pues modelar mis variables, ¿no? ¿Cuál es la primera variable que a mí me interesa modelar? La cantidad de reclamos. Efectivamente, la cantidad de reclamos. Cuando en el modelo, en el individual, yo les dije, a ver, modélense una Bernoulli, ustedes nada más pusieron inf.Bernoulli, ¿no? Perdón, o una binomial. Ajá, ustedes nada más pusieron inf.binomial con sus parámetros y les arrojaba un número, ¿no? Sí. Pues esto no lo pueden hacer en Excel. En Excel no pueden poner inf.Poisson con tal punto. Eso Excel no lo acepta. Entonces, es ahí donde ustedes se tienen que ingeniar para poder modelar un punto de la distribución Poisson. La clase pasada les expliqué cómo le hice yo para tomar la aleatoriedad de la distribución Poisson. Por ahí Gustavo me preguntaba, él incluso hablaba de la distribución uniforme, de cómo es que se modelaba. Lo que hace Excel es que todo lo modela con distribución uniforme. La vez pasada les expliqué cómo todo se puede modelar con distribución uniforme, siempre y cuando tomes los rangos correctos. ¿Sí se acuerdan de lo que les dije la clase pasada? Sí. Entonces, ¿esa parte ya quedó clara? Sí, sí, sí. Ok. Vale, entonces, ustedes por favor tomen esos factores de aleatoriedad para poder modelar la distribución Poisson. Yo aquí ya lo hice, mi modelo de la distribución Poisson, aquí me dice que en un año yo tuve 12 siniestros, ¿sí? Y para esos 12 siniestros lo que sigue es abajo asignarle a cada siniestro su magnitud, es decir, la Y. ¿Sí? Ahí se puede tornar un poco complejo justamente porque no es tan fácil decirle a Excel, oye, yo tuve N siniestros, por favor modélame solamente N siniestros, porque tiene que cortar, no puede modelar más. ¿Sí? ¿Cómo se les ocurre que podrían hacer esto? Como con un sí condicional, o sea, si n es igual a tanto, entonces ya empieza con lo de los aleatorios, ¿no? Y si n es igual así, más o menos, ¿no? Ok, sí, sí, sí. Por ejemplo, Pero les comparto mi idea. Mi idea fue con un sí, como él dice. Sí, mi variable, y aquí me está diciendo 15, primero enumero, ¿no? ¿Cómo? Pues
Si este numerito de la Poisson, el que está en azul, es menor o igual que ya mi simulación, entonces dámelo, no hay problema. Pero ya cuando sea mayor, es decir, ya para el 16, a partir del 16, ya no me des nada. Esta es la manera en que yo aquí puedo hacer que aparezca el número de siniestros que yo quiera. Ya apareció 6 y solamente me aparecen 6. ¿Sí? Y si yo le doy refresh, ahí me aparecen 8 y ahora me aparecen solamente 8. Profe, pero eso está limitado a 30, ¿verdad? Es su modelo. Sí, está limitado a 30 justo, pues porque de este lado está limitado a 30. ¿Vale? Desde aquí empieza a limitar todo. Es por eso que les decía que si ustedes aquí tienen un 20, por ejemplo, y su parámetro es 40, y solamente han acumulado una parte o una partecita de la distribución, pues esto no me va a servir absolutamente de nada para yo poder modelar esto. O sea, ¿están de acuerdo? Porque me lo va a limitar. Siempre me lo va a limitar. ¿Sí? Okay. Este efectivamente está limitado a 30. ¿Sí? Y yo le asigno, le digo, bueno, si aquí hay algo, si aquí hay algo, entonces dame esto, dame una simulación de esta variable, de esta distribución, de una distribución normal, aquí está, con el parámetro mu 1500 y una desviación estándar de 30. Pero si aquí no hay nada, por ejemplo, como en este, si se fijan en estos cuadritos que están en blanco, también tengo fórmulas. Lo que pasa es que está respetando el sí. Yo aquí le digo, si aquí no hay nada, entonces no me des nada. Solamente me lo va a dar cuando tenga algún valor. ¿Sí? Sí. Lo siguiente es ahora sí obtener mis resultados del modelo colectivo. Este modelo colectivo, bueno, está fácil y está chiquito porque yo lo limité a 30, ¿no? Porque no le metí mayor dificultad. Las distribuciones son distribuciones conocidas y los parámetros son parámetros conocidos. Lo siguiente, pues sería, ¿cómo calculo mi S? ¿Cuál sería mi S? Pues la suma, ¿no? De tus Ys, que serían los montos esos, por tus Ns. O sea, N veces, no sé. Sí. Sería la suma, pues, de todos mis siniestros, ¿no? Ujú. Si yo sumo todos mis siniestros, me da 18,001 pesos. Y es justo lo que tengo aquí. Realmente lo que está haciendo aquí es sumar todo. Nada más que estos son ceros, ¿sí? Y aquí es donde yo en el modelito solamente considero estos dos. Bueno, perdón, esta columna, ¿sí? Y esta S la simulo N veces, ¿sí? Con la macro que ya ustedes, la misma macro que les pasé en el otro Excel, pueden usar exactamente la misma macro, solamente cambian el número de filas y el número de columnas. Nuevamente yo simulo. Bueno, ya no les voy a abrir la macro, esa ya la... Aquí está. Aquí está. Esta ya la sabían, ¿no? Lo único que tienen que cambiar es porque en la macro pasada pues estaba tomando la otra celda. En este caso la celda que yo quiero pues es Q4, ¿no? Lo cambian, todo lo demás se queda igual. El N le ponen 10,000. Vayan haciendo de 1000 en 1000, es más rápido. Y las celdas en donde va a meter el copiado, pues también lo cambian. No sé si en el otro era también en la columna P, no me acuerdo. Pero si no es en la columna P, nada más cambian este valor. Y ya. La misma macro le sigue funcionando. Lo simulo N veces. En este caso yo lo simulé ya mis 10,000 veces, como pueden ver. Aquí.
y lo histogrameo. Literalmente el histograma de esta variable que ya es la S, justamente va a ser este. En este caso me quedó así. ¿Sí? Y el acumulado es este, es un Pareto. ¿Qué distribución le ven a esto? Gamma. Una gama, ¿no? Digo, tiene muy pocas clases. Si yo aquí aumentara clases, o sea, en lugar de ir de 4000 en 4000, ¿sí? Yo fuera de 1000 en 1000, pues esto se va a ir haciendo más continuo, ¿no? O se va a ir haciendo poco a poco continuo. Así que nuevamente comprobamos el resultado de que nuevamente esta S, la variable de siniestralidad o la variable de prima pura de riesgo, es gamma. Entonces, si este resultadito no les da gamma, algo están haciendo mal. ¿Sí? Entonces, una mixture entre una Poisson y una distribución normal, a mí me arroja una distribución gamma. ¿Vale? Sí. Y listo. Pero, Dime. bueno, dijo que era una mixtura entre una gamma y una Poisson, ¿no? Y que predominaba la Poisson. ¿O algo así había Pero- dicho? Sí, pero en este caso es una normal, con una Poisson. Ya. Ajá. ¿Cómo podrían ustedes verificar este resultado? Bueno, al final, aquí yo lo que tendría que sacar es esperanza de S. ¿Cómo obtengo la esperanza de S? El promedio de la S. Ay, perdón, efectivamente. El promedio de todas estas simulaciones de S, ¿no? De las 10,000. Y me dice que el promedio es 11,458. Díganme, por favor, qué significa ese 11,458. Pues en promedio lo que cada año vas a pagar, ¿no? Efectivamente. ¿Y actuarialmente qué significa? Es lo mínimo que necesito, ¿no? Es lo que exactamente es lo que yo debo de cobrar de prima. Ujú. Punto. Como ahí para salir tablas, ¿no? Exactamente, para salir tablas. Por eso es una prima pura. ¿Sí? No le estoy metiendo ahí cargos, gastos, nada. ¿Cómo puedo yo verificar que este resultado está bien, dado toda la sarta de cosas que hice de este lado? Con la teórica. Con la teórica. Perfecto. La teórica a mí me dice que la esperanza de S, vamos a suponer que ya la demostraron ustedes, que la esperanza de S es igual ¿a qué? La esperanza N por la esperanza de... ¿Qué era? De Y. Y, Y. y, La esperanza de N, que es El promedio de tus N. mu, el promedio, no. Es la esperanza de N. El promedio de los De siniestros. tus siniestros, ¿ah? Exacto. No está la mío, es el promedio de los siniestros que yo espero. Y que es la esperanza de Y. El promedio de los tus montos. Perfecto. Yo Profe, puedo simular esto, ¿esa N no tendríamos que simular la N muchas veces? efectivamente. Ah, ¿Cómo le ok. hago yo para comprobar este resultado? Pues primero tengo mi distribución de N, ¿no? Pero resulta que esa ya la tengo. Es esta, ¿no? Creo que yo le había puesto, ¿qué número había puesto aquí al principio? 4, ¿no? Porque ya está modelado. Estas que están aquí ya son fijas porque las hizo la macro. Para no dejarla correr otras 10,000 veces, porque si yo cambio este número, están de acuerdo que debo de cambiar estas, ¿sí o no? ¿Por qué, profe? Sí, ok. Si yo cambio este número, las probabilidades de que ocurra un siniestro cambian, que va a cambiar esta N, porque esta N viene directamente de acá. Y al cambiar esta N, pues va a cambiar esta suma, ¿no?
Y al cambiar esta suma, porque esta suma se hace n veces, pues va a cambiar esta S. Entonces, si a mí se me ocurre cambiar este número, yo tendría que cambiar todo, ¿no? Y estas simulaciones ya están hechas con el número que tenía. Si no mal recuerdo, era el número 4 el que tenía al principio, ¿no? Sí. Entonces, ¿cuál es la esperanza de n? 4. Perfecto. No. La esperanza de n es 4, pero por mi periodicidad es 8. ¿Sí? Perfecto. ¿Y cuál es la esperanza de la y? El promedio de las simulaciones de los siniestros, ¿no? ¿Cuál es? Es el 9000 que está ahí, no. No es eso. 1500. Efectivamente, efectivamente. Mi y es mi severidad y ya dije que mi severidad yo la iba a modelar con una distribución normal. Así que esta cosa es 1500. Técnicamente, dime. Y ahí no tienes que tomar en cuenta que también es por 2 años, lo de la Y. Esa ya la estoy tomando acá. Ah, ok. ¿Sí? Ya. Teóricamente, mi S debería ser esta multiplicada por esta, ¿no? Bueno, Sí. y eso me da un fabuloso 12,000. Yo lo veo cercano. 11,458 a 12,000, ¿no? Cuando existen esas diferencias, ¿cuál generalmente usa la aseguradora? ¿La teórica? No, no, no. ¿no? No, la práctica. ¿La práctica? Sí, aunque esta sea mayor, la práctica. ¿Por qué? Ok. Pues porque dado que yo hice 10,000 simulaciones, pues actuarialmente se considera suficiente y más exacto al yo tener 10,000 simulaciones. ¿Sí? Ok. La teórica solamente la uso para ver que sea pues, más o menos loable. Vamos a comprobar algún otro resultado, por ejemplo. A ver. Déjenme conectarlo aquí. Y ese era para este. Si yo le digo, oye, nada más quiero un periodo ahora. ¿Ah? Pero ahora este es de 6, ¿no? Y mis siniestros, pues ahora sí están cañones. Mis siniestros son en promedio son de 10,000. ¿Se dan cuenta que estos ya son menos siniestros? ¿Cambia? ¿Sí? Pero vamos a ponerle 7. Es de 7. Yo tengo que volver a correr esto. Vamos a volverlo a correr. Voy a quitar todo esto. Vamos a volver a correrlo. Voy a decir que nada más me haga, a ver, rápido, 300 simulaciones. Hasta ahí más 3 era, creo. Y más 3. A ver. 1, 2, 3. No. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3, 4, 5, 6, 7. Más 7. Ok, pues. Listo. Si yo le digo que corra esto 300 veces, ahí ya le está corriendo, ¿no? Hay que esperar a que termine. ¿Ustedes como cuánto se tardan corriendo 1,000 o 10,000 simulaciones? ¿Tardan mucho? 10,000 como 1 hora. 10,000 como 1 hora. Dios bendito.
Sí. ¿Alguien se llega a tardar más o algo así? ¿Alguien se le ha trabado su computadora y dice, no, ya, se murió? A mí. No, a mí sí. Pero así de que la computadora ya les dice, oye, brother, ya no aguanto. Dice, ya no responde, como por una hora. Excel no responde, sí. Ok. Pues les digo, hagan las de 1000 en 1000. Y nada más, por ejemplo, hacen 1000, terminan esas 1000, y para que no se las pegue en el mismo lugar, le cambian desde I más 7, le ponen hasta 1007. Y ya les hace otras 1000 y las pega en subsecuente, y así sucesivamente hagan las de 1000 en 1000. ¿Sí me entendieron cómo? Sí, profe. Sí. Sí, pues así Para lo no hicimos. matar ahora. Pues aquí ya quedaron estas 300. Yo le digo que me calcule el mínimo y el máximo de todo eso y me dice mínimo son 9000. Máximo son 170,000. Traigo una de 170,000. ¿Sí? Y en promedio traigo 61,000. Vamos a hacer un histograma que será de 0 a 10,000. La siguiente que sea 20,000. No alcanza hasta el 170. Vamos a hacer un histograma más grande. Ahí va a meter todos los valores, ¿no? Los siguientes, oigan, denme un segundito. Listo, perdón, a ver. Entonces, corrí las 300 simulaciones. Este es para mi histograma. Me voy a datos, análisis de datos. Quiero un histograma. Mi rango de entrada es este. Mi rango de clases es mayor, ahora es este. Y mi rango de salida otra vez lo quiero aquí. Sí. Ahí está. Uy, bueno. El histograma está medio feo pues porque solo fueron 300 simulaciones. ¿No? Para que me salga un histograma bonito necesito más potencia, más simulaciones. Otra vez, mi esperanza de N era 7, mi esperanza de Y era 10,000, yo le puse 10,000. A mí me dice que mi resultado teórico tendría que ser de 70,000. Y me dice que mi resultado práctico fue de 61,900. Está cercano, ¿no? O sea, si aquí me hubiera, digo, hay 9,000 de diferencia, pero si aquí me hubiera vuelto a dar, por ejemplo, ¿cuánto me dio hace rato? Me dio 12,000, ¿no? Hace rato me dio 12,000. Si a mí me hubiera vuelto aquí a dar 20,000, 30,000, 14,000 o 12,000, sé que está mal. ¿Sí? Y si yo hago más simulaciones de este proceso, pues evidentemente se va a acercar más este resultado a este resultado.
Ah, sí. Entonces, nuevamente en este proyecto quiero que hagan, por favor, la validación del resultado práctico contra el resultado teórico. Sí, por favor. Una pregunta, profe. Claro, dime. En general, cuando usted ha hecho esto, ¿se aproxima por abajo la práctica a la teórica o a veces es por arriba también? Fíjate que de hecho casi siempre se aproxima la parte teórica por arriba, ¿O sí? Ok. como está aquí. Eso nos ayuda a nosotros como actuarios porque en una cosa que nosotros tenemos que redactar, se llama nota técnica. Imagínate que a mí mi resultado me sale, imagínate que esto fuera en millones, Ujú. me sale de 61 millones. Pues 9 millones ya pesa demasiado, ¿no? Sí. Yo voy a querer cobrar más, pero yo como actuario, cuando firmo la nota técnica, ¿cómo le digo a la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas? Pues que yo quiero cobrar más, porque la comisión me va a decir, ok, ¿cuánto cobraste? 70 millones, está bien, pásame tu análisis. Y cuando vea este análisis, me va a decir, oye, pero tu análisis arrojaba 61 millones. Entonces yo como actuario ya le puedo pelear y ya le puedo decir, oye, sí, pero mira, mi resultado teórico era de 70 y pues por la incertidumbre y el sesgo que puede tener mi programa, porque puede ser que Excel tenga ese sesgo, puede ser que R me dé algo más exacto o más lejano, puede ser que Python me dé otra cosa, cada uno tiene un sesgo. Decirle, pues por mi sesgo, a mí me dio miedo no cobrar los 70 millones y pues hice un promedio, ¿no? La diferencia de 9 millones entre 2, 4 millones, a esto le subo 4 millones y medio. Pero en la realidad, así es. El valor práctico casi siempre es más bajo que el valor teórico. ¿Sí? Ok. Sí. Así es en la práctica. Si yo aquí, por ejemplo, este histograma está muy feo, este sí no tiene forma de... Yo diría que no tiene forma de nada. Si yo en la práctica hiciese, en lugar de 300 simulaciones, yo hiciese 1000, 2000, 3000 o 10,000 simulaciones en la práctica, se acercaría muchísimo más al histograma que yo estoy buscando, que es de una distribución gamma, ¿no? Vamos a ver si yo hago en lugar de 300 simulaciones, y se me ocurre hacer, a ver, a ver si yo hago otras, ¿qué será? Otras 600, otras 900, 700 para que sean 1000, aunque sea. Pero ahora las tendría que hacer en 300. 16. Yo tendría que, a verlo, me pongo a ejecutarlo. Ya lo estoy ejecutando. Listo, bueno, ya terminó las simulaciones. El Excel ya terminó las simulaciones.
si yo ahora ya tengo mis 1000 simulaciones? Primero veo que no haya ningún espacio cortado. A ver, el promedio. Por ahí me da un ND. ¿Por qué creen que me dé un ND? ¿Qué significa eso? ¿Cómo le harían para solucionarlo? Eso significa que hay un valor por ahí que no me pudo dar. Meten un filtro, lo buscan hasta la parte de abajo, ponen ese ND, varios de hecho. Pues simplemente pónganle, ahí mi recomendación es pónganle el promedio de las distribuciones, en este caso 10,000. Así para cada uno de ellos que sea ND. Matemáticamente eso es válido por el número de simulaciones que tienen, ¿vale? Esto les va a ocurrir mucho. Listo. Ahí está. Bueno, miren, mi número se fue un poco más abajo, pero efectivamente es más exacto. Es lo que le comentaba a su compañero Miguel Pizano, era el que preguntaba. Mi número se va yendo, puede ser que se vaya más abajo, más arriba. A lo mejor si yo le meto otras 2000 simulaciones, serían 3000, todavía no llego a las 10,000. Puede ser que aumente, pero también puede ser que disminuya. Hasta que ustedes no tengan suficiencia de datos, es decir, unas 10,000 o unas 100,000 simulaciones, ustedes no pueden estar seguros de algún resultado. Es por eso que en los Exceles y en los proyectos finales siempre les pido, por favor, al menos 10,000 simulaciones. ¿Sí? Hagan las 10,000 simulaciones y se va a acercar más. En caso de que no se acerque más, pues simplemente es porque esto es lo más pegado a la realidad. Y en la práctica, en la vida real, nosotros como actuarios nos basamos en este resultado, más que en el teórico. ¿Claro? ¿Le dio un 0? O bueno, no sé, algunos ceros. ¿En el mínimo? No, sin ningún problema. A lo mejor lo que pudo haber afectado es que en esos 10,000, el que yo puse en los ND, a lo mejor si en lugar de 10,000 yo lo hubiera puesto 20,000, pues sube, ¿no? Aquí tienen que considerar que a lo mejor son 60,000 porque yo le cambié ese 10,000. Pero no, ¿qué significa que me haya dado un 0? Sí, o sea que en la simulación... Efectivamente, significa que en esta N, cuando yo simulé mi distribución Poisson, hubo uno de estos 1000 resultados, hubo un resultado que no tuvo siniestro, hubo un año que no tuvo siniestro ningún carro. Y si no tuvo siniestro, pues se quedó en el 0 y entonces aquí me arroja un 0. Así que el hecho de que me dé ceros no está mal. Realmente es un resultado correcto. ¿Sí? Entonces, no hay ningún problema que aquí les dé un 0. Solamente el problema sería cuando les da el ND, como se los mostré ahorita. Lo único que tienen que hacer es ponerle esta media de siniestros. Y ya, sin ningún problema. ¿Sí? Y de hecho sería ponerle la media de siniestros esta multiplicada por esta. En lugar de ponerle 10,000, ahí yo le tuve que haber puesto 70,000. Seguramente por eso salió un poco más abajo. ¿Sí me entendieron? Sí, profe. Claro, no hay ninguna duda. Perfecto, pues entonces, si ya no hay dudas, por hoy vamos a dejar hasta aquí la clase, se les queda esta media hora, sigan ustedes trabajando, por favor. Profe. Y dime. ¿La segunda entrega ha dicho algo o no? ¿De la segunda entrega? Ajá. Sí, de April. ¿No les había dicho que para este viernes, no, verdad? No. No se preocupen, se la entregan para el siguiente viernes, ¿qué les parece? Va. Sí. Sí. Va, entonces, la segunda entrega con el modelo de Depril, no solo quiero que me entreguen el modelo matemático de Depril, yo quiero que me entreguen el modelo anterior que ya teníamos, en donde calcularon las primas del modelo individual, y una hoja anexa donde agreguen el modelo de Depril. Y pues, por supuesto, vayan reparando los comentarios que yo les fui haciendo en el transcurso de las entregas. Y en el transcurso de la semana, si quieren, lo que podemos hacer es programar una clase para que sean puras dudas su modelo de Depril o del modelo colectivo, si todavía lo están trabajando.
¿Les parece o ya no necesitan dudas? Sí. No. Bueno, Profe, Sí. una pregunta nada más. Claro, dime. Nosotros con el de mi grupo, con el Excel que mandamos, ya después se nos estaba haciendo difícil compartirlo entre nosotros por el peso de las 10.000 simulaciones. Entonces, si le vamos a seguir agregando ahí cosas, no sé cómo se vaya a poner. Ok. La primera opción sería que en lugar de que me lo mandes por Excel, mándamelo por Drive. Ahí te acepta los megas que sean. Y la segunda opción es, a ti te pesa mucho tu archivo porque cuando le pones 10.000 simulaciones, como tú le estás dejando esas 10.000 que cuando tú simulas los siniestros o lo que sea, van cambiando. Cada que tú le das F9 van cambiando, ¿no? No, ya se quedan fijas. No. 10.000 simulaciones para Excel no es nada. Lo que pasa es que te está cambiando, como aquí, mira. Estas, a ver. Por 10.000 simulaciones no puede pesar un Excel. Lo que ocurre es esto, brother. Acá, por ejemplo, no sé por qué no se mueve mi computadora, pero bueno, en la primera columna, en donde yo tenía mi Poisson de 30, cada que yo le doy F9 se refresca. Aquí también, en la columna L, cada que yo le doy F9 se refresca. Cuando tú tienes muchos de esos, eso es lo que hace que pese tu Excel, las fórmulas. Lo que vas a hacer es, simúlalo las veces que tú quieras y elige uno donde ya te quede el histograma como tú quieres y quítale la fórmula, cópialo y pégalo en valor para que ya no tengas. Y eso te aseguro que va a hacer que disminuya el peso de tu archivo a menos de la mitad. Ok, está bien. ¿Vale? Sí. Si con eso no se soluciona, pues bueno, lo platicamos la siguiente semana y me lo mandas en Drive sin ningún problema, ¿vale? Sí. Pero sí es importante que el siguiente viernes me envíen el trabajo, ¿les parece? Sí, profe, gracias. Perfecto, pues entonces que estén bien, que tengan un buen fin de semana. Nos vemos. Cualquier duda, estoy al pendiente. Gracias. Igualmente. Sale. Bye.